Estamos de vuelta aquí en Mesa Central. Ya está con nosotros la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. Subsecretaria, muy buenas tardes. Buenas tardes, Connie. Oiga, inevitable partir por el punto que hizo muy enfáticamente el ministro Mañalich en el último reporte sanitario, más allá de los números. Él dijo que esta batalla se podía estar perdiendo y que le preocupaba muchísimo lo que estaba pasando en Santiago, que la gente había perdido completamente el respeto a las medidas restrictivas y anunció que iban a fiscalizar más y a acentuar la labor de la autoridad sanitaria. ¿Qué significa eso? ¿Va a haber otras medidas que no conocemos que las van a anunciar en las próximas horas? Yo creo que lo primero, y a propósito de lo que decía el ministro Mañalich, es que más allá de todo el esfuerzo que el Estado haga en fiscalizar, en aumentar sanciones, en despliegue territorial, si la gente, si las personas no entendemos que si no tenemos un cambio de actitud esta batalla la vamos a perder, o sea, eso es clave. Ya, pero eso se entiende, a juzgar por lo que dijo el ministro, se entiende con multas, se entiende con sanciones. Lamentablemente pareciera que sí, pareciera que el saber que esta es una enfermedad que ha ocasionado miles y miles de muertos en el mundo no es suficiente y por lo tanto hay que aumentar restricciones. Entonces aumentaron ya ahora todas las restricciones de los permisos. Sí, vamos a hablar sobre eso. Pero da la impresión que por las palabras del ministro, por ejemplo, él dice, en el barrio Yungay hay una cantidad de gente que vive, porque hay que entender también las condiciones. Aquí la epidemia se ha trasladado al sector sur, poniente de Santiago, donde la gente vive hacinada. Dice, hay grupos de inmigrantes que no quieren someterse a la cuarentena. Por ejemplo, vamos a ver a la autoridad obligando, trasladando a gente a hostales sanitarios para que realicen cuarentena. Hoy día ese proceso se ha hecho sin obligación, salvo que la persona tenga COVID positivo y no tenga capacidad de hacer, digamos, una cuarentena de aislamiento como corresponde. Pero se ha estado haciendo, no ha sido muy comunicado, pero hay muchos sectores donde existe una situación de hacinamiento en que la autoridad de salud, en conjunto con Carabineros, con el apoyo de los municipios, han ido verificando la situación de cada familia y les han ido dando la oportunidad de ir a estas residencias para poder cumplir con las cuarentenas de la manera más adecuada. Llegar a obligar siempre es una alternativa, está dentro de las facultades, pero el objetivo hoy día es ir generando conciencia y restricciones, y además, lo decía el ministro también, hoy día esta es una enfermedad, no conocemos el futuro, y cada decisión se va adoptando día a día, y si hay algo que me gustaría transmitir, Connie, y que además me ha tocado verlo, es que si en algún minuto hay que tomar todas las restricciones posibles para salvaguardar la vida de las personas, se va a hacer. Y en ese sentido creo que si a veces hemos avanzado en liberar cuarentenas, también hay comunas que han sido liberadas de cuarentena y han vuelto a la cuarentena también, o otras que han estado durante muchísimas semanas y no se ha logrado el objetivo sanitario y por lo tanto se han mantenido. O sea, lo que quiero transmitir es, se van a tomar todas las decisiones que permitan resguardar la salud y la vida de las personas. Ya, subsecretaria, ¿cómo se entiende entonces en este contexto, cierto, donde ha habido en los últimos días un aumento explosivo de los casos? ¿Cómo se entiende que se empiece a hablar en la misma semana del retorno seguro, de la reapertura del comercio? De hecho, se abrió la Pumanqui, por nombrar un caso, pero también Mall aquí en Patronato, de la necesidad de volver a trabajar de los empleados públicos, y ahora entonces estemos preocupados porque al parecer la gente se relajó. ¿No hay una contradicción ahí? ¿Eso no confunde a la gente? O sea, a mí primero me gustaría, porque claro, si uno lo dice en simple, pareciera ser que fuera un sí o un no, un blanco o un negro, pero en la realidad esto tiene muchos matices y hay que comprenderlo desde esa mirada. Primero, cuando hablamos del retorno de los funcionarios públicos, hoy día tenemos el 90% de los funcionarios de salud trabajando. Nosotros, los que somos funcionarios públicos, trabajando, los que somos funcionarios públicos, tenemos que estar hoy día más que nunca disponibles para apoyar y colaborar en la situación que se está dando. Le voy a dar un ejemplo. Hay muchas situaciones de servicio en que hemos visto muchas filas de personas, en que, por ejemplo, si hubiésemos tenido mayor dotación de funcionarios, quizás las filas hubiesen sido menores. Entonces, los funcionarios públicos tenemos que volver, pero entendiendo también que existen procesos, que esto es paulatino, que la enfermedad se va mirando y midiendo día a día. Y en el caso del Mall, hoy día vimos en el caso de la Pumanque, ¿cierto? Que Joaquín Lavín hizo como alcalde un protocolo con un plan, hizo la apertura del Mall y finalmente
más allá de haber agradecido a todos quienes colaboraron, dijo: hoy día no están dadas las condiciones para que podamos abrir el mall, por lo tanto no se va a hacer. Entonces, ya, creo no que hoy existe, día, subsecretaria, una contradicción, que a mí me parece evidente, pero se lo quiero preguntar a usted, una contradicción en el discurso del gobierno, porque le están pidiendo a la gente que entienda que volvemos a la normalidad, nueva normalidad, retorno seguro, llámele como quiera, que vamos a ir al mall con las medidas restrictivas que sea, porque es necesario retomar la actividad económica, que vamos a volver a trabajar, pero le estamos diciendo que se está perdiendo la batalla porque la gente no está respetando las restricciones. o sea, ¿Cómo se entiende? Se entiende de la siguiente manera, entendiendo que hoy día las personas tienen que ser capaces de comprender que todos los actos que hacemos afectan el de al lado, y por lo tanto hay que dejar el individualismo un poco de lado y comprender que tenemos que ser capaces todos de colaborar, y no en blanco y negro, o sea, en la medida en que podamos hacerlo, porque aquí la evaluación se hace día a día, y por lo tanto, ¿van a retornar el 100% de los funcionarios públicos? No. ¿Van a abrir el 100% de los malls? No. ¿Cuál es la realidad? Lo decía el ministro Mañalich, el 81% de los contagiados hoy día están en la región metropolitana. ¿Podemos entonces no considerar la situación de educación o de comercio que viven las otras regiones del país? Tenemos que ser capaces de entender que esto afecta a todos, y por lo tanto no es blanco-negro. Ya, pero por ejemplo el ministro dijo, dentro de las cosas dijo, los locales comerciales se cierran, usen más mascarillas. Entonces podríamos entender que, en base a lo que usted dice, que en la región metropolitana, que es donde está el problema, no se van a reabrir el comercio, no se va a volver a los colegios en mayo como se había pensado, y que se va a diferenciar y va a ser todo más restrictivo para la región metropolitana. La primera prioridad de todas las decisiones que ha tomado el gobierno ha sido la salud de las personas. Por lo tanto, después de haber escuchado al ministro Mañalich, no tengo ni una duda de que esa va a ser la prioridad y la forma de actuar. Todas las decisiones que se han adoptado han tenido como primera razón la salud de las personas. Subsecretaria, ¿cómo ha sido hasta esta hora el balance de este fin de semana largo, cierto? Porque el viernes vimos, pese a todos los llamados de la autoridad también, unos tacos kilométricos de gente saliendo hacia el sur de la capital, y hay más de 800 autos, parece que fueron devueltos. Más. Ya, a esta hora, ¿cuál es el balance? Solo de la región metropolitana se devolvieron 1.417 vehículos, y quiero decir que también el taco kilométrico está dado en la fiscalización. Sí. Porque en el fondo se iba auto por auto verificando que contaran las personas con el salvoconducto para entrar o salir. O sea, no necesariamente significa que la gente es porfiada y no entiende que no hay que salir, sino que como se estaba fiscalizando cada auto, se produce un taco. Exacto. Pero igual hay 1.417 autos que no entendieron. Que no entendieron y tuvieron que devolverse y tuvieron que bancarse un taco absolutamente. Y a nivel nacional son 7.552. Estoy solamente hablando de la región metropolitana. Y eso significa que hay 7.552 personas que fueron un taco, que intentaron eludir la disposición de salud, la normativa en cuanto a no poder salir de los cordones sanitarios, tuvieron que devolverse, y además se les van a aplicar sanciones. Ya, ¿y ha habido a esta altura alguna información de alguien que haya ocupado un helicóptero para salir de fin de semana largo? Este fin de semana no, tenemos el caso de Semana Santa, caso que además el Ministerio del Interior se querelló para efecto de perseguir la responsabilidad penal, porque tal como hemos dicho todo este tiempo, aquí la normativa, los cordones sanitarios son por tierra, son por aire, son para todos y todas las personas. Subsecretaria, ¿qué le dice a los vecinos de Santiago, sobre todo, y de Ñuñoa también, los que están en cuarentena, porque una parte de ambas comunas están en cuarentena, que están en la 7ª semana de cuarentena y que dicen, yo estoy respetando la cuarentena, no he salido hace 7 semanas de mi casa, y miro para afuera y la gente camina, porque la descripción que hace el ministro es que en la comuna de Santiago parece que fuera día normal, y que en el fondo están pagando justos por pecadores? ¿Qué le dice usted a esos vecinos? Que comprendo perfectamente su indignación, pero que nuevamente tenemos que entender que esta batalla se trabaja, se lucha, se combate todos juntos. Y lamentablemente, por culpa de personas que no son responsables, que no comprenden el daño que están generando, estamos pagando todos justos por pecadores. Y vamos a pagar justos por pecadores, porque de esta batalla tenemos que salir todos juntos, no hay otra fórmula. Ya, pero ahí el problema es la comuna de Santiago, que la gente no está respetando la cuarentena. Si uno revisa el comportamiento de las distintas comunas, efectivamente en la comuna de Santiago, en la comuna de Ñuñoa, tenemos mayoritariamente solicitudes de permisos y de personas que salen. Hemos tenido casos de personas que piden más de 20 permisos a la semana.
¿Era legítimo hacerlo antes? Sí, pero ¿está bien? Pareciera que no, ¿cierto? Bueno, hablemos de esos permisos, ¿cierto? Usted anunció durante esta semana, hay medidas más estrictas para pedir permisos temporales. ¿Cómo ha funcionado estos primeros 3 días? Porque en el fondo empezó el viernes en la mañana. ¿Ha habido una disminución en la solicitud de permisos temporales? Tuvimos una caída del 50%, que ya es una muy buena noticia. Originalmente teníamos 300.000 permisos todos los días a nivel nacional, ¿no? Sí. Considerando todas las comunas en cuarentena, llegamos el viernes a 140.000, hoy día aumentó un poquito más, lo que es una buena noticia. Pero desde que comenzaron las cuarentenas y todos los permisos en comisaría virtual, estamos casi llegando a los 9 millones de permisos otorgados. O sea, nuevamente hay que recordar que esto es una excepción, no es la regla general. Ya. O sea, y en esa excepción voy a entrar a algunos casos particulares, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que está en comunas con cuarentena? No pueden ir a trabajar a otras comunas, ¿cierto? Se tienen que quedar en la suya, a no ser que sean servicios básicos. Esenciales. Ya, sí. Pero pensemos en gente que no trabaja en servicios básicos. Pero ahora en el momento en que la gente está volviendo a trabajar, ya los niños están en la casa porque no hay colegio. Entonces, ¿no debiera existir cierta flexibilidad para permitir, por ejemplo, que trabajadores de casa particular, que voluntariamente quieran ir a trabajar, o cuidadores o cuidadoras puedan quedarse cuidando niños mientras sus padres tienen que ir a trabajar? Porque ¿quién lo hace si no? Bueno, primero, en el caso de las personas o profesionales que prestan colaboración en las casas y todo, empleadas de casa particular. En ese caso, lo único que se ha permitido es que si ellas están disponibles a quedarse en cuarentena, no ir y volver, a quedarse en las casas en cuarentena y porque quieren hacerlo, les conviene, muchas veces no tienen otra vivienda, lo pueden hacer. Pero se tienen que quedar durante toda la cuarentena. El ir y volver, más aún en el caso y el ejemplo que dio hoy día el ministro y que lo conversábamos también de cómo se ha ido trasladando dentro de la región la enfermedad, necesitamos que la menor cantidad de gente vaya, venga o esté dentro de las casas. En el caso particular de los padres que requieren cuidadores, es algo que se va a plantear en la mesa de comité de crisis. ¿Por qué? Porque también en muchos casos son profesionales de la salud ambos. Claro. Así que es algo que se va a plantear. Pero sin embargo, quiero recordar, mañana, el día lunes, se va a plantear en la mesa, pero quisiera recordar que lo más importante acá es la restricción. No generar más libertad, porque así como estamos, no nos ha funcionado y nos hemos visto en la obligación de restringir. Subsecretaria, ¿qué ha pasado con la delincuencia en tiempos de pandemia? Porque ayer el subsecretario del Interior dijo que la pandemia ha provocado la caída de los delitos. ¿Es eso efectivo? Sí, los delitos han caído. Digamos, la consecuencia buena de la pandemia. No, yo creo que es solamente no creo que la pandemia hoy día tenga consecuencias buenas, creo que es algo que está en desarrollo permanente, pero sí ha habido una caída de los delitos importante, un 40% de los delitos mayor connotación social, y mientras más avanzan los días se ha disminuido mucho más también la cantidad de delitos. Ahora, esos son, entiendo yo, los delitos comunes, pero los delitos más violentos, los robos con violencia, no han disminuido tanto, ¿no? Por lo menos cayeron. La última semana y el consolidado de los 28 días cayeron un 33%, pero tenemos comunas especiales, tenemos comunas en particular en que sí ha habido un aumento en el robo con violencia, en el robo con intimidación, y ahí estamos haciendo un plan muy focalizado para esos sectores. ¿Eso es la comuna de Santiago, por ejemplo? Los vecinos de San Eugenio, San Vicente, que son la zona sur de Santiago, han protagonizado protestas diciendo que hay un alza. Hay un alza en Santiago. 36% de los robos violentos. Solamente robos violentos, ¿cierto? Sí. También en San Miguel, en Quilicura, en Quinta Normal, tenemos algunas comunas. Ahora, claro, probablemente el haber decretado cuarentena, por ejemplo, en la comuna de Quinta Normal, va a tener esta externalidad que usted me decía, será la externalidad positiva o no, pero probablemente va a disminuir. Pero en San Miguel tenemos un foco permanente también en Estación Central, en Quilicura, en Santiago, y en esos casos lo que estamos haciendo es, a través del modelo predictivo de Carabineros, que además la mayoría de los casos son en Cerrona, robos con violencia, intimidación, pero en Cerrona o Portonazo. Entonces estamos
mejorando la presencia en los lugares que son vía de escape de cada uno de estos delitos y también un trabajo mucho más coordinado con el Ministerio Público y la PDI para desbaratar bandas, porque estamos hablando de crimen organizado, ¿no? No es que alguien hoy día dice voy a sacar una pistola, no, generalmente este es crimen organizado. Así que estamos con ese foco bien importante, pero sí, han disminuido un 40% aproximadamente los delitos a nivel nacional. Subsecretaria, y para terminar, la autoridad sanitaria trataba de explicar, decía, evidentemente el aumento explosivo que hemos visto estos días de los nuevos contagios tiene que ver con que se está testeando muchísimo más, obviamente se testea más, aparecen más casos, pero decía él que era ingenuo pensar que esa era la única explicación. ¿Hay preocupación de que la enfermedad, la pandemia se esté trasladando hacia la zona sur, poniente, Santiago, en parte al norte también, a sectores más vulnerables y por lo tanto donde la gente vive más hacinada, con situaciones sanitarias peores, y que se descontrole el coronavirus? O sea, lo primero es que creo que el ministro tiene mucha razón cuando dice no podemos caer en esta ingenuidad. Segundo, es una preocupación y es una ocupación lo que está ocurriendo hoy día con este traslado de la enfermedad. Y es por eso que hay algunas medidas que no se conocen, que algo ya le comentaba Connie. En particular, hay sectores en las distintas comunas donde existen situaciones de hacinamiento importante y estamos llegando con las autoridades de salud a ofrecer el traslado y poder generar el espacio en esos sectores para que se puedan hacer realmente las cuarentenas, ¿ya? Porque a veces hemos visto cómo se han escogido territorios en una comuna para generar cuarentena. Bueno, a veces tenemos sectores, barrios, que son muy complejos y que tienen esta situación de hacinamiento, y en ese caso en particular estamos entrando con la autoridad de salud, con el apoyo de los municipios, a darle la oportunidad a esas familias de poder llevar ese aislamiento de manera adecuada. Ya, y esas personas u otras van a ser trasladadas, por ejemplo, espacio riesgo, que existe siempre como la pregunta de cuándo van a empezar a utilizar el espacio riesgo. Está preparado para pacientes de gravedad mayor, es decir, aquellos que requieran respirador, en definitiva, tiene una connotación de salud especial. No es para cuarentena preventiva. No es para cuarentena preventiva ni para cuarentena de personas que están desarrollando la enfermedad pero que no requieren respirador artificial. Por lo tanto, en principio es una buena razón, es una buena noticia que no se esté utilizando. Es una buena noticia en principio. Subsecretaria, ¿hubo exitismo por parte del gobierno la semana pasada cuando se hablaba de esta meseta, de esta estabilidad en los números, cuando estábamos en los 500 y tanto todos los días de nuevos casos y de repente estamos sobre los 1000? Creo que lo que ha habido de parte del gobierno es honestidad en los números día a día. Y claro, pero dio la sensación en algún minuto de que estábamos llegando al pic y que se nos habían estabilizado los números. Siempre se ha dicho cuál es el plazo del pic. Y siempre se ha dicho que el pic va a estar en la última semana de abril y en la primera de mayo. Por lo tanto, no. Yo creo que hoy día lo importante es evitar el blanco y negro. Creo que pareciera ser que cualquier cosa que se dice y es natural por el contexto que estamos viviendo, todo es llevado a un extremo. Hoy día no hay extremos y hoy día hay mucha ficción que tenemos que evitar, porque las decisiones se toman día a día con la información que existe en el momento. Ya, y con la información que existe en este momento, ¿estamos en el pic del coronavirus o todavía puede ser que en un par de semanas más estemos en los 2.000 casos nuevos cada día? Creo que esa respuesta la deben dar los expertos. Lo que yo sí le puedo decir es que hoy día estamos en un mar de incertidumbre como lo están todos los países en el mundo y por lo tanto lo mejor que nosotros podemos hacer es evaluar todas las decisiones, todas las medidas y dar a conocer todos los números que tenemos día a día y en base a eso ir tomando las decisiones. ¿Debiéramos esperar que el martes se sumen nuevas comunas en cuarentena en la región metropolitana después de lo que dijo el ministro? Esa es una decisión que adopta el Ministerio de Salud. Catherine Martorell, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Mesa Central. Muchas gracias. Buenas tardes.